Imagina caminar por el paseo más famoso de Barcelona. Miles de turistas, artistas callejeros, el aroma de las flores frescas mezclándose con el sonido de los músicos ambulantes. Ahora imagina que entre esa multitud, alguien te observa. Alguien que ha planeado meticulosamente cada detalle. Alguien que sabe exactamente cuándo y dónde atacar. Esto no es ficción. Esto sucedió realmente en el corazón de la ciudad condal, y lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves las Ramblas. Era el verano de 2019. Barcelona vivía su época de mayor esplendor turístico. Más de 9 millones de visitantes al año recorrían sus calles, y las Ramblas se había convertido en el epicentro de esa vorágine humana. Pero bajo la superficie de risas y cámaras fotográficas, algo oscuro estaba gestándose. Los mozos de escuadra comenzaron a notar un patrón inquietante. Personas que desaparecían sin dejar rastro. No eran muchas, quizás una cada 2 o 3 semanas, pero suficientes para encender las alarmas. Lo extraño era que todas compartían características similares. Turistas jóvenes, viajando solos, sin conexiones fuertes en la ciudad, como si alguien los hubiera seleccionado cuidadosamente. La primera víctima confirmada fue Sarah Mitchell, una estudiante británica de 24 años que había llegado a Barcelona para mejorar su español antes de comenzar su maestría en Londres. Sarah era meticulosa, responsable. Llamaba a su madre cada 2 días sin falta. Por eso, cuando pasaron 4 días sin noticias suyas, su familia supo que algo andaba terriblemente mal. La última vez que alguien la vio fue el 19 de julio, caminando por las Ramblas cerca de la Plaza Real, a las 9 de la noche. Las cámaras de seguridad la captaron conversando con un hombre de aproximadamente 40 años, complexión atlética, gorra oscura que ocultaba parcialmente su rostro. Parecían mantener una conversación amigable. Ella sonreía. 5 minutos después, ambos desaparecían por una de las calles laterales, hundiéndose en el laberinto del barrio gótico. El inspector Marc Soler fue asignado al caso. Veterano de la unidad de homicidios con 22 años de experiencia, Soler había visto de todo en las calles de Barcelona, pero algo en este caso le perturbaba profundamente. No había cuerpo, no había escena del crimen, no había testigos reales. Solo un vacío. Sarah Mitchell había sido tragada por la ciudad como si nunca hubiera existido. Soler comenzó a revisar las grabaciones de seguridad, frame por frame, intentando seguir el rastro de Sarah y su acompañante. La pareja giró por Carrer dels Escudelers, una calle estrecha llena de bares y restaurantes. Las cámaras los perdieron en un punto ciego entre 2 establecimientos. Cuando volvían a aparecer en otra cámara más adelante, solo se veía al hombre. Caminaba solo, con las manos en los bolsillos, sin prisa aparente. Sarah había desaparecido. Durante las siguientes semanas, Soler y su equipo trabajaron incansablemente. Interrogaron a todos los comerciantes de la zona, revisaron horas y horas de material de seguridad, rastrearon el teléfono móvil de Sarah que había sido apagado esa misma noche y nunca volvió a encenderse. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Pero entonces, el 9 de agosto, apareció otra desaparición. Esta vez se trataba de Lukas Hoffmann, un mochilero alemán de 28 años. Última ubicación conocida, las Ramblas, cerca del mercado de la Boquería. Última persona vista con él, un hombre de mediana edad, gorra oscura, complexión atlética. El mismo perfil. Soler sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No estaban ante desapariciones aisladas. Tenían un depredador en las Ramblas, alguien que cazaba entre las multitudes, que se aprovechaba del anonimato que proporcionaban las hordas de turistas. Alguien que conocía cada rincón, cada callejón, cada punto ciego de las cámaras. El inspector convocó una reunión de emergencia con su equipo. Necesitaban actuar rápido antes de que hubiera una tercera víctima. Decidieron desplegar agentes de civil por toda la zona, especialmente durante las horas pico de la tarde y noche. También comenzaron a trabajar con expertos en perfilación criminal para entender mejor con quién estaban tratando. La psicóloga forense Elena Martí se unió al equipo. Después de revisar toda la información disponible, Elena presentó un perfil preliminar que heló la sangre de todos los presentes. Estaban buscando a alguien metódico, inteligente, probablemente con conocimiento profundo de la ciudad.
alguien que podía mezclarse fácilmente entre la multitud, que inspiraba confianza. Las víctimas no mostraban señales de forcejeo o resistencia en las imágenes, lo que sugería que iban voluntariamente con él, al menos al principio. Elena especuló que el sospechoso probablemente ofrecía algo atractivo, quizás un tour privado, una experiencia auténtica lejos de las trampas turísticas, o incluso algo más oscuro. Lo que quedaba claro es que una vez que las víctimas estaban fuera de la vista pública, nunca volvían a aparecer. Si este caso te ha atrapado tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta investigación. Créeme, lo que viene a continuación es aún más perturbador. Mientras el equipo de Soler trabajaba en el perfil del sospechoso, algo inesperado sucedió. El 23 de agosto, un turista italiano llamado Marco Bellini se presentó en la comisaría de los Mossos d'Esquadra con una historia escalofriante. Marco explicó que 3 noches atrás había estado caminando por las Ramblas cuando un hombre se le acercó ofreciéndole visitar un club exclusivo en el barrio gótico, un lugar donde los locales realmente iban, lejos del bullicio turístico. El hombre era encantador, bien vestido, hablaba perfectamente italiano e inglés además de español. Marco, cansado de los lugares turísticos sobrevalorados, aceptó la invitación. Comenzaron a caminar por las calles estrechas del casco antiguo, adentrándose cada vez más en zonas menos iluminadas y transitadas. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia de Marco se activó. Algo en la mirada de aquel hombre cambió cuando llegaron a una calle particularmente oscura y vacía. Marco notó cómo el desconocido miraba hacia atrás y adelante, como verificando que no hubiera testigos. Sin pensarlo 2 veces, Marco fingió recibir una llamada urgente de su hotel, se disculpó apresuradamente y corrió de vuelta hacia la zona iluminada de las Ramblas. El hombre no lo siguió. Marco no le dio mayor importancia al incidente hasta que vio en las noticias las desapariciones y reconoció la descripción del sospechoso. Soler sintió una mezcla de alivio y urgencia. Finalmente tenían un testigo, alguien que había estado en contacto directo con el sospechoso y había sobrevivido para contarlo. Marco trabajó con un artista forense para crear un retrato robot del hombre. El resultado fue una imagen que pronto circularía por toda Barcelona. Un hombre de aproximadamente 45 años, rasgos mediterráneos, cabello oscuro ligeramente canoso, sin características particularmente distintivas. Era el tipo de rostro que olvidarías 5 minutos después de verlo, lo cual probablemente era su mayor ventaja. Los mozos distribuyeron el retrato a todos los comerciantes, hoteles y puntos turísticos de la ciudad, especialmente en la zona de las Ramblas y el barrio gótico. También aumentaron la presencia policial en el área, tanto uniformada como encubierta. Durante varios días no pasó nada. Las Ramblas seguían bullendo con vida, los turistas continuaban tomando fotos y comprando souvenirs, ajenos al peligro que acechaba entre ellos. Pero el equipo de Soler no bajaba la guardia. Sabían que el depredador seguía ahí fuera, probablemente observándolos, adaptándose a la nueva situación. Elena Martí advirtió que individuos como este no se detenían voluntariamente. La necesidad que los impulsaba era demasiado fuerte. O lo capturaban pronto, o habría más víctimas. La pregunta era, ¿cuándo y dónde atacaría de nuevo? La respuesta llegó la noche del 2 de septiembre. Una joven francesa llamada Amélie Dumont, de 26 años, salió de su hostal cerca de Plaza Cataluña con intención de dar un paseo nocturno por las Ramblas. Amélie era artista, fotógrafa independiente que viajaba por Europa documentando la vida nocturna de las grandes ciudades. Era aventurera, un poco temeraria, exactamente el tipo de persona que el depredador parecía buscar. A las 11 de la noche, Amélie publicó una story en Instagram mostrando las luces de las Ramblas. Esa fue su última comunicación con el mundo exterior. Su compañera de habitación en el hostal reportó su desaparición a la mañana siguiente, cuando Amélie no regresó y no respondía a llamadas ni mensajes. Soler recibió la noticia con una mezcla de frustración y determinación renovada. A pesar de toda la vigilancia, el sospechoso había vuelto a atacar. Pero esta vez, Amélie les había dejado una pista sin saberlo. Su última foto de Instagram mostraba no solo las Ramblas, sino también, reflejado en el cristal de un escaparate, la silueta de un hombre observándola. La imagen era borrosa,
pero los técnicos de la policía científica comenzaron a trabajar en ella inmediatamente, aplicando software de mejora de imagen y reconocimiento facial. Mientras tanto, el equipo volvió a revisar todas las cámaras de seguridad de la zona, esta vez buscando específicamente a Amelie. La encontraron en las grabaciones a las 11:15 de la noche, caminando sola por las Ramblas, cámara en mano, deteniéndose ocasionalmente para tomar fotografías. A las 11:27, un hombre se acerca a ella. La interacción parece casual al principio. Él señala algo en la distancia, probablemente sugiriendo un buen lugar para fotografiar. Amelie sonríe, asienta. 5 minutos de conversación, y luego, igual que con las víctimas anteriores, ambos se alejan juntos hacia las calles laterales. Esta vez, sin embargo, Soler tenía más cámaras rastreando el área. Pudieron seguirlos durante más tiempo, calle por calle, hasta que finalmente la pareja desaparece en un edificio antiguo en Carrer d'Avinyó. El edificio era una estructura del siglo XIX, parcialmente abandonada, con varios apartamentos y locales comerciales cerrados. Soler solicitó una orden de registro inmediatamente. Al amanecer del 3 de septiembre, un equipo de 20 agentes rodeó el edificio. Lo que encontraron en el sótano marcará a muchos de esos agentes por el resto de sus vidas. El sótano había sido convertido en una especie de prisión improvisada. Había una habitación pequeña, de no más de 3 metros cuadrados, con paredes de hormigón y una única puerta de metal reforzada con múltiples cerrojos. Dentro encontraron a Amélie Dumont, viva pero en estado de shock severo, deshidratada y con signos de haber sido mantenida cautiva. Pero eso no fue lo más perturbador. En otra sección del sótano encontraron lo que solo podía describirse como un museo macabro. Objetos personales cuidadosamente etiquetados y organizados, pasaportes, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, joyas, artículos de ropa. Cada conjunto pertenecía a una víctima diferente. Los forenses comenzaron a catalogar todo inmediatamente. Contaron pertenencias de 12 personas diferentes. 12. Sarah Mitchell y Lucas Hoffman estaban ahí, pero había 10 más. 10 personas de las que nadie había reportado desaparición oficial o cuyas desapariciones no habían sido conectadas al caso. Turistas que viajaban solos, sin familia cercana esperándolos. Personas que podían desaparecer sin que nadie notara su ausencia inmediatamente. Pero el depredador no estaba en el edificio. Había escapado. Soler sintió una mezcla de victoria y derrota. Habían salvado a Amélie. Habían encontrado evidencia crucial, pero el responsable seguía libre. Los técnicos forenses comenzaron un análisis exhaustivo del sótano. Encontraron huellas dactilares, cabello, fibras, todo tipo de evidencia física. También encontraron algo más, un diario, páginas y páginas escritas a mano con letra meticulosa y clara. Era el registro de un asesino, sus pensamientos, sus planes, sus justificaciones retorcidas para los crímenes que había cometido. Soler se sentó a leer el diario esa misma noche, incapaz de esperar al análisis oficial. Lo que leyó le revolvió el estómago. El autor del diario se refería a sí mismo como el curador y a sus víctimas como piezas de su colección. Explicaba meticulosamente cómo seleccionaba a cada víctima, observándolas durante horas o incluso días antes de acercarse. Buscaba ciertas cualidades: soledad, vulnerabilidad, belleza, juventud. Describía cómo se acercaba a ellas, las técnicas de persuasión que usaba, cómo las hacía sentir especiales, únicas, como si les estuviera ofreciendo algo que ningún otro turista tendría la oportunidad de experimentar. Y luego, cuando las tenía en su trampa, cuando estaban en el sótano, las mantenía vivas durante días, a veces semanas, alimentándolas lo justo para mantenerlas con vida mientras las estudiaba, las fotografiaba, las convertía en parte de su retorcida colección. El diario revelaba algo aún más perturbador. Las víctimas no morían en el sótano. El curador escribía sobre llevarlas a otro lugar, un sitio que él llamaba el santuario, donde finalmente completaba su ritual. Pero no especificaba dónde estaba este santuario. Soler y su equipo se dieron cuenta de que, aunque habían encontrado el lugar donde las víctimas eran mantenidas inicialmente, aún no habían encontrado dónde estaban los cuerpos. Y mientras esa pregunta quedara sin respuesta, el caso no estaría cerrado. Amélie Dumont fue trasladada inmediatamente a un hospital donde recibió atención médica y psicológica.
Los médicos informaron que físicamente estaba malnutrida y deshidratada, pero sin lesiones graves. Psicológicamente, sin embargo, el trauma sería profundo y duradero. Cuando finalmente estuvo en condiciones de hablar con la policía, 2 días después de su rescate, Amélie proporcionó información invaluable. Describió al hombre que la había capturado con detalles que confirmaban el retrato robot. Pero además, añadió algo que no habían considerado. El hombre tenía un ligero acento al hablar español, como si no fuera su lengua materna, aunque la dominaba perfectamente. También mencionó que durante los días que estuvo cautiva, escuchó sonidos del exterior que le resultaban familiares. El ruido característico del metro de Barcelona, las campanas de una iglesia cercana que repicaban cada hora, y el bullicio lejano de las Ramblas. Esta información fue crucial. Significaba que el sótano donde Amélie fue encontrada no era un lugar aislado, sino que estaba en el corazón mismo de la zona turística. El depredador había estado operando literalmente bajo las narices de miles de personas, escondiendo a sus víctimas a metros de distancia de la multitud. Soler comenzó a sentir la presión mediática. La noticia del rescate de Amélie y el descubrimiento del sótano había filtrado a la prensa. Los titulares en todos los periódicos catalanes y nacionales gritaban sobre el monstruo de las Ramblas. El turismo en Barcelona comenzó a verse afectado. Los hoteles reportaban cancelaciones. Los comerciantes de las Ramblas veían disminuir el flujo de visitantes. La alcaldesa organizó una conferencia de prensa exigiendo respuestas y una captura inmediata. Pero atrapar al sospechoso no sería fácil. Los análisis de ADN de las muestras encontradas en el sótano tardaron semanas en procesarse. Mientras tanto, el equipo trabajó con la información del diario. Los forenses grafológicos confirmaron que la caligrafía era consistente a lo largo de todo el documento, sugiriendo que fue escrito por la misma persona durante un período prolongado. El contenido databa de casi 3 años atrás. Esto significaba que el depredador llevaba operando en Barcelona mucho más tiempo del que habían imaginado inicialmente. Las 12 víctimas identificadas por sus pertenencias probablemente no eran las únicas. Podría haber más, muchas más, víctimas de años anteriores cuyos casos nunca fueron conectados. Antes de continuar con esta escalofriante investigación, quiero pedirte que compartas este video con alguien que creas que debería conocer esta historia. La verdad necesita ser escuchada, y tu apoyo ayuda a que estos casos no caigan en el olvido. Soler decidió ampliar la investigación. Solicitó acceso a todas las denuncias de personas desaparecidas en Barcelona durante los últimos 5 años, específicamente turistas extranjeros que viajaban solos. El resultado fue aterrador. Encontraron 42 casos que coincidían con el patrón. Personas jóvenes, entre 20 y 35 años, viajando solas. Última ubicación conocida en la zona de las Ramblas, o el barrio gótico, sin contacto posterior con familia o amigos. 42 personas. No todas necesariamente eran víctimas del mismo depredador. Algunos casos podían tener explicaciones alternativas, pero la cifra era suficientemente alarmante como para replantear completamente la magnitud del caso. El equipo comenzó a contactar a las familias de esas 42 personas desaparecidas. Muchas familias habían perdido la esperanza años atrás, asumiendo que sus seres queridos habían decidido simplemente desaparecer, comenzar una nueva vida en algún lugar. Otras nunca habían dejado de buscar. Cuando Soler les mostró fotografías de los objetos personales encontrados en el sótano, 7 familias más identificaron pertenencias de sus seres queridos. 7 víctimas adicionales confirmadas. El número total ahora era 19. 19 vidas destruidas por un monstruo que había cazado impunemente durante años en el corazón de Barcelona. Pero seguían sin saber quién era. El análisis de ADN finalmente arrojó resultados, pero no coincidía con ningún perfil en las bases de datos policiales de España ni de la Unión Europea. Esto sugería que el depredador no tenía antecedentes penales, al menos no registrados bajo su identidad real. Las huellas dactilares tampoco produjeron coincidencias. Era como si el hombre fuera un fantasma, alguien que había vivido toda su vida sin dejar rastro en los sistemas oficiales. Elena Martí sugirió una posibilidad perturbadora. Quizás el sospechoso vivía bajo una identidad falsa. Quizás había construido meticulosamente una vida alternativa específicamente para poder cometer estos crímenes sin ser detectado.
La investigación tomó un giro inesperado cuando uno de los agentes encubiertos que patrullaban las Ramblas reportó haber visto a un hombre que coincidía perfectamente con la descripción del sospechoso. Era el 19 de septiembre, casi 3 semanas después del rescate de Amélie. El agente, entrenado en vigilancia discreta, no se acercó directamente, sino que siguió al hombre a distancia mientras solicitaba refuerzos. El sospechoso caminaba con calma por las Ramblas, observando a los turistas con la misma actitud depredadora que Marco Bellini había descrito. De vez en cuando se detenía, parecía evaluar a alguien, pero no se acercaba. Era como si estuviera siendo más cauteloso después de la publicidad que había recibido el caso. El agente lo siguió durante más de 1 hora, mientras más refuerzos se posicionaban discretamente en la zona. Finalmente, el sospechoso entró en un edificio residencial en Carrer del Carme. Los agentes rodearon el edificio inmediatamente. Soler, que había sido alertado, llegó al lugar en menos de 10 minutos. Verificaron el registro de residentes del edificio. Había 8 apartamentos, 5 ocupados. Ninguno de los nombres registrados coincidía con las víctimas, ni con ninguna pista que tuvieran. Soler tomó la decisión de llamar a cada puerta, uno por uno, con agentes armados listos para intervenir si fuera necesario. El primer apartamento pertenecía a una pareja de ancianos que claramente no eran el sospechoso. El segundo estaba vacío, en proceso de renovación. El tercero era ocupado por una familia con niños pequeños. El cuarto, sin respuesta. El quinto, una mujer joven que vivía sola. Cuando llegaron al sexto apartamento, un hombre de aproximadamente 45 años abrió la puerta. Coincidía exactamente con la descripción. Soler sintió la adrenalina corriendo por sus venas. El hombre los miró con una expresión de sorpresa que parecía genuina. «¿En qué puedo ayudarles, agentes?», preguntó en perfecto español con un ligero acento que Soler no pudo identificar inmediatamente. Soler mostró su identificación y explicó que estaban investigando una serie de desapariciones en la zona y que necesitaban hacerle algunas preguntas rutinarias a todos los residentes del edificio. El hombre, que se identificó como Víctor Molnár, ciudadano húngaro residente legal en España desde hacía 6 años, invitó cortésmente a los agentes a pasar. El apartamento estaba impecablemente limpio y ordenado. Demasiado ordenado. No había fotografías personales. No había objetos decorativos, nada que indicara que alguien realmente vivía ahí. Era como un escenario, un decorado de lo que debería ser un hogar, pero sin el calor o la personalidad que un hogar real tendría. Soler intercambió una mirada significativa con sus compañeros. Todos lo sentían. Este era su hombre. Mientras uno de los agentes hacía preguntas básicas a Víctor sobre su ocupación, cuánto tiempo llevaba viviendo en el apartamento, si había notado algo inusual en el vecindario, Soler observaba cuidadosamente cada detalle de la vivienda. Algo captó su atención en la pared del salón. Había un calendario colgado, aparentemente normal, pero Soler notó que algunas fechas estaban marcadas con pequeños puntos de colores. Reconoció algunas de esas fechas. Coincidían con las desapariciones de las víctimas. Víctor notó la mirada de Soler fija en el calendario. Su expresión cambió sutilmente. La máscara de cortesía educada comenzó a resquebrajarse. «Creo», dijo Víctor lentamente, «que saben exactamente por qué están aquí. ¿No es así, inspector?». El silencio que siguió a esas palabras fue tenso, eléctrico. Los agentes instintivamente llevaron sus manos a sus armas. Víctor levantó las manos lentamente en señal de no resistencia. «No voy a intentar escapar», dijo con una calma inquietante. «Ya no tiene sentido. Han encontrado mi estudio, ¿verdad? Mi colección». La forma en que dijo la palabra «colección» hizo que Soler sintiera náuseas. Víctor Molnár fue arrestado en ese momento, esposado y conducido a la comisaría mientras un equipo forense comenzaba a registrar su apartamento. Lo que encontraron allí fue la confirmación final de que tenían al hombre correcto, pero también abrió nuevas y aterradoras preguntas. En el apartamento de Víctor encontraron un segundo diario, más reciente que el hallado en el sótano. También encontraron una computadora portátil con archivos meticulosamente organizados, fotografías de cada una de sus víctimas, vídeos, grabaciones de audio. Era su archivo personal, su manera de revivir los crímenes una y otra vez. Los técnicos informáticos comenzaron a analizar el contenido.
aunque fue una tarea psicológicamente agotadora para todos los involucrados. Cada archivo era una ventana a la mente de un monstruo, cada imagen una evidencia del sufrimiento que había infligido. Pero entre todos esos archivos, había uno que destacaba por su tamaño y complejidad. Se titulaba simplemente El Santuario. El archivo contenía planos arquitectónicos, fotografías de un edificio antiguo en las afueras de Barcelona, cerca de la zona de Collserola. El edificio era una antigua masía catalana, aparentemente abandonada, rodeada de bosque denso y alejada de cualquier zona habitada. Víctor había comprado la propiedad 5 años atrás bajo un nombre falso, utilizando una serie de empresas fantasma para ocultar su verdadera identidad. Los planos mostraban que había realizado extensas modificaciones al sótano de la masía, creando una serie de habitaciones subterráneas conectadas por túneles. El santuario, que mencionaba en su diario original, no era solo un lugar. Era un complejo subterráneo diseñado específicamente para sus propósitos más oscuros. Soler organizó inmediatamente una operación para asaltar la masía. Al amanecer del 20 de septiembre, más de 50 agentes de los Mossos d'Esquadra, incluyendo equipos especiales de rescate y forenses, rodearon la propiedad. La masía parecía completamente abandonada desde el exterior. Ventanas rotas, hiedra cubriendo las paredes, el jardín convertido en un pequeño bosque salvaje. Pero cuando los agentes entraron, encontraron que el interior había sido parcialmente restaurado. La planta principal parecía efectivamente abandonada, llena de polvo y escombros. Pero había una escalera que bajaba al sótano, y esa escalera había sido usada recientemente. Las huellas en el polvo eran frescas. El equipo descendió con extrema cautela, armas en mano, preparados para cualquier cosa. El sótano era exactamente como lo mostraban los planos. Un laberinto de habitaciones y túneles excavados en la roca. Tenían linternas potentes, pero la oscuridad parecía absorber la luz. El aire era húmedo y olía a tierra y a algo más. Algo orgánico y desagradable que ninguno de los agentes quería identificar. La primera habitación que encontraron parecía una especie de taller. Herramientas cuidadosamente organizadas en las paredes, una mesa de trabajo en el centro. En la mesa había objetos personales, similares a los encontrados en el sótano de Barcelona, pero estos estaban en proceso de ser preparados de alguna manera. Limpiados, etiquetados, catalogados. La siguiente habitación fue donde encontraron lo que habían estado buscando y temiendo al mismo tiempo. Era una cámara mortuoria improvisada. Las paredes estaban forradas con estanterías, y en cada estantería había urnas. 19 urnas en total, cada una etiquetada meticulosamente con un nombre, una fecha, una ubicación. Los nombres coincidían con las víctimas que habían identificado. Víctor Molnar no solo había asesinado a estas personas, las había cremado y guardado sus cenizas como si fueran trofeos, parte permanente de su colección. La sala estaba decorada de una manera grotescamente elegante, con velas, flores secas, fotografías enmarcadas de cada víctima tomadas mientras aún vivían, sonriendo, ajenas al destino que les esperaba. Uno de los agentes más jóvenes tuvo que salir de la habitación para vomitar. Incluso los veteranos como Soler, que habían visto innumerables escenas de crimen a lo largo de sus carreras, se sintieron profundamente afectados. Esto no era simplemente un asesinato serial, era algo más complejo, más retorcido. Víctor Molnar había creado un templo dedicado a sus víctimas, o más precisamente, a su poder sobre ellas. Las había reducido literalmente a cenizas y las había convertido en objetos de contemplación, en piezas de museo para su propio disfrute privado. El equipo forense comenzó el meticuloso trabajo de documentar cada detalle de la escena. Fotografías desde todos los ángulos, muestras de todas las superficies, recolección cuidadosa de cada urna para análisis posterior y eventual devolución a las familias. Pero la masía aún guardaba más secretos. Mientras exploraban el resto del complejo subterráneo, encontraron otra habitación que parecía ser el verdadero corazón del santuario. Era más grande que las otras, con el techo abovedado tallado directamente en la roca. En el centro había una especie de altar de piedra. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser escrituras en varios idiomas, símbolos que mezclaban elementos de diferentes tradiciones religiosas y ocultistas. Víctor había creado su propia teología retorcida,
su propio sistema de creencias que justificaba y ritualizaba sus crímenes. Los expertos que posteriormente analizaron estos escritos determinaron que eran en su mayoría invenciones del propio Víctor, aunque incorporaban elementos robados de tradiciones genuinas que él había distorsionado para adaptarlas a su narrativa. No te pierdas lo que viene a continuación, porque el interrogatorio de Víctor Molnar revelará verdades aún más perturbadoras sobre la mente de un asesino. Dale like si quieres que continúe investigando casos de true crime en ciudades españolas. Víctor Molnar fue trasladado a la comisaría central de los Mossos d'Esquadra, donde pasaría las siguientes semanas bajo interrogatorio intensivo. Soler dirigió personalmente muchas de estas sesiones, acompañado por Helena Martí y otros miembros del equipo de investigación. Víctor renunció inmediatamente a su derecho a un abogado, afirmando que quería compartir su historia completa con ellos. Esta actitud era inquietante en sí misma. La mayoría de los criminales, especialmente aquellos enfrentando cargos tan graves, buscaban asesoría legal inmediatamente. Pero Víctor parecía casi ansioso por hablar, como si hubiera estado esperando este momento, como si todo fuera parte de algún plan más grande que solo él comprendía. En la primera sesión de interrogatorio, Víctor habló durante más de 4 horas sin parar. Relató su historia desde el principio, desde su infancia en Budapest hasta su llegada a Barcelona. Describió cómo desde muy joven se había sentido diferente, desconectado de las emociones normales que parecían guiar a otras personas. No era que no entendiera las emociones, explicó, sino que las experimentaba de manera diferente. Para él, el control sobre otras personas era la única cosa que le proporcionaba algo parecido a la satisfacción emocional. Comenzó con cosas pequeñas, manipulación psicológica de compañeros de clase, de compañeros de trabajo, disfrutando del poder que ejercía sobre sus vidas sin que ellos siquiera lo supieran. Pero con el tiempo, Víctor explicó, esas pequeñas manipulaciones dejaron de ser suficientes. Necesitaba más. Necesitaba control absoluto. Fue entonces cuando comenzó a fantasear sobre secuestrar a alguien, mantenerlo completamente a su merced. Planeó meticulosamente durante años antes de cometer su primer crimen. Se mudó a Barcelona específicamente porque la ciudad ofrecía lo que él necesitaba. Un flujo constante de turistas jóvenes y vulnerables, personas que podían desaparecer sin levantar demasiadas alarmas inmediatas. Aprendió español hasta dominarlo perfectamente. Estudió la ciudad hasta conocer cada callejón, cada cámara de seguridad, cada punto ciego. Compró la masía en Collserola y pasó meses acondicionándola en secreto. Su primera víctima fue un mochilero australiano llamado James Cooper. Víctor lo conoció en las Ramblas en el verano de 2014. James viajaba solo. Acababa de terminar la universidad. Estaba en Europa por primera vez. Víctor se presentó como un guía turístico independiente y le ofreció mostrarle la Barcelona real. James aceptó encantado. Víctor lo llevó a cenar, le mostró lugares genuinamente interesantes fuera del circuito turístico habitual, ganándose su confianza durante varias horas. Al final de la noche, sugirió visitar una última ubicación, una vista espectacular de la ciudad desde una ubicación secreta. Esa ubicación era la masía en Collserola. James nunca salió de allí. Víctor describió, con una calma escalofriante, que hizo que varios de los agentes presentes tuvieran que abandonar la sala. Cómo mantuvo a James cautivo durante 2 semanas. Lo estudió, lo fotografió, lo obligó a hablar sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Quería conocer completamente a James antes de completar la colección, como él lo llamaba. Cuando finalmente decidió que había aprendido todo lo que necesitaba sobre James, lo mató de manera rápida e indolora, según afirmaba Víctor. No era sádico en el sentido físico, explicó. No disfrutaba del dolor de las víctimas, disfrutaba del control, del conocimiento completo, de poseerlas totalmente. El dolor físico habría sido una distracción innecesaria de lo que realmente importaba. Después de asesinar a James, Víctor cremó su cuerpo en un horno que había instalado específicamente para ese propósito en el sótano de la masía. Guardó las cenizas en la primera urna de su colección. Durante los siguientes 5 años, repitió este proceso 19 veces. Cada víctima seguía el mismo patrón. Contacto inicial en las Ramblas o el barrio gótico. Construcción de confianza durante varias horas. Traslado al sótano en Carrer d'Avinyó para el cautiverio inicial.
y finalmente transporte a la Masía para el estudio final y el asesinato. Víctor llevaba registros meticulosos de cada víctima, documentando no solo los detalles físicos, sino también aspectos psicológicos, conversaciones memorables, reacciones ante diferentes estímulos. Elena Martí, escuchando todo esto, se dio cuenta de que estaban ante uno de los casos más complejos que había encontrado en su carrera. Víctor Molnar no encajaba perfectamente en ninguna categoría estándar de asesino serial. No era un psicópata clásico completamente carente de empatía, porque claramente tenía un interés profundo en la vida emocional de sus víctimas. Pero tampoco era un asesino motivado por fantasías sexuales o sadismo. Su motivación parecía ser algo más raro. Una necesidad de control absoluto y conocimiento completo sobre otros seres humanos. Las víctimas eran para él lo que las mariposas son para un coleccionista, especímenes a ser estudiados, catalogados y preservados. Cuando Soler le preguntó por qué había continuado incluso después de que la policía comenzara a investigar las desapariciones, Víctor sonrió levemente. «Porque ustedes nunca me atraparían», respondió con una confianza inquietante. Lo había planeado todo perfectamente, cada detalle, cada contingencia. La única razón por la que estoy aquí ahora es porque elegí permitirlo. Esta afirmación desconcertó a Soler. ¿Elegiste permitirlo? ¿Qué significa eso? Víctor se recostó en su silla, mirando al techo como si estuviera recordando algo placentero. Amélie Dumont, dijo finalmente. Mi última adquisición. Había algo en ella, una fuerza, una determinación que no había visto en las otras. Cuando la vi esa noche en las Ramblas, supe que sería especial, pero también supe que sería mi última. Víctor explicó que había dejado deliberadamente pistas que llevarían a la policía hasta Amélie. No por remordimiento o culpa, enfatizó, sino porque había decidido que su colección estaba completa. 19 era un número significativo para él, aunque se negó a explicar por qué. Había planeado ser capturado como la conclusión natural de su proyecto. Toda obra de arte necesita un final, dijo, y mi obra maestra necesitaba ser descubierta, estudiada, comprendida. ¿De qué sirve una colección si nadie más puede apreciarla? Esta revelación fue particularmente perturbadora para el equipo investigador. Significaba que Amélie había sido salvada no porque la policía fuera excepcionalmente eficiente, sino porque Víctor había decidido permitir su rescate. Era una manipulación final, una última demostración de su control. Durante las semanas siguientes, Víctor proporcionó información detallada sobre cada una de sus víctimas. Los interrogatorios se convirtieron en sesiones largas y agotadoras, donde Víctor narraba cada crimen con precisión casi clínica. Esta información, aunque difícil de escuchar, fue crucial para cerrar oficialmente todos los casos y proporcionar a las familias respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Soler contactó personalmente con cada familia, una tarea que describió como la más difícil de su carrera. Tuvo que mirar a los ojos de madres, padres, hermanos, parejas, y confirmarles que sus peores miedos eran ciertos. Que sus seres queridos no habían simplemente decidido desaparecer o comenzar nuevas vidas, que habían sido víctimas de un depredador calculador que había apagado sus vidas como quien apaga una vela. La mayoría de las familias solicitaron que las cenizas de sus seres queridos les fueran devueltas para poder darles un entierro apropiado. Los procedimientos legales y forenses para hacer esto posible tomaron meses, pero finalmente cada urna fue devuelta a su familia correspondiente. Algunas familias organizaron funerales privados, otras organizaron ceremonias públicas que se convirtieron en oportunidades para que la comunidad de Barcelona expresara su solidaridad y su repudio a los crímenes. Las Ramblas, el lugar donde tantas de las víctimas habían tenido su último momento de libertad, se convirtió en un memorial improvisado. Flores, velas, fotografías de las víctimas, mensajes de condolencia de personas de todo el mundo. El juicio de Víctor Molnar comenzó en marzo de 2020 y duró 3 meses. Fue uno de los casos más mediatizados en la historia judicial española reciente. Víctor se declaró culpable de todos los cargos: 19 asesinatos en primer grado, múltiples secuestros y otros delitos relacionados. No mostró remordimiento en ningún momento del juicio. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la corte,
Víctor habló durante más de una hora sobre su proyecto y su colección, refiriéndose a sus víctimas no como personas, sino como piezas de su obra. Varias familias de las víctimas abandonaron la sala del tribunal durante su discurso, incapaces de soportar escuchar cómo reducía a sus seres queridos a objetos. La Fiscalía solicitó la pena máxima permitida bajo la ley española, prisión permanente revisable. La defensa, a pesar de que Víctor había rechazado representación legal inicialmente, fue asignada de oficio para garantizar un juicio justo. Los abogados defensores argumentaron que Víctor sufría de trastornos psicológicos severos que disminuían su responsabilidad penal. Presentaron evaluaciones psiquiátricas que diagnosticaban a Víctor con trastorno de personalidad narcisista, rasgos antisociales y posible psicopatía. Sin embargo, los expertos también confirmaron que Víctor era plenamente consciente de sus acciones, entendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, y había actuado con premeditación en cada uno de sus crímenes. No había base legal para una defensa por enajenación mental. El veredicto fue unánime. Víctor Molnar fue condenado a prisión permanente revisable. Pasaría el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia también incluía disposiciones especiales debido a la naturaleza de sus crímenes, aislamiento de otros prisioneros, evaluaciones psiquiátricas regulares y restricciones extremas en cualquier comunicación con el exterior. Víctor escuchó la sentencia sin mostrar emoción alguna. Mientras era conducido fuera de la sala del tribunal, se volvió hacia las familias de las víctimas que habían asistido al juicio. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero finalmente solo asintió levemente, como si estuviera reconociendo su presencia, y se marchó. Para Soler y su equipo, el caso Víctor Molnar dejó cicatrices profundas. Varios agentes solicitaron traslados a otros departamentos, incapaces de continuar trabajando en homicidios después de lo que habían presenciado. Soler mismo consideró la jubilación anticipada, aunque finalmente decidió continuar, sintiendo que lo debía a las futuras víctimas potenciales que podría ayudar a salvar. Elena Martí escribió extensamente sobre el caso en publicaciones académicas, convirtiéndose en una de las principales expertas mundiales en este tipo específico de psicología criminal. Amélie Dumont regresó a Francia donde pasó años en terapia. Eventualmente se convirtió en defensora de víctimas de crímenes violentos, usando su experiencia para ayudar a otros sobrevivientes. Pero la historia no termina con la condena de Víctor Molnar. En los años siguientes al juicio, surgieron preguntas inquietantes que nunca fueron completamente respondidas. La más perturbadora de todas, ¿realmente Víctor había operado solo? Durante la investigación del apartamento de Víctor y la masía, los forenses encontraron evidencia que sugería que al menos en algunas ocasiones había habido una segunda persona presente. Huellas de zapatos de diferentes tamaños, ADN, que no coincidía con Víctor ni con ninguna de las víctimas conocidas. Víctor siempre insistió en que había trabajado completamente solo, pero algunos investigadores no estaban convencidos. Soler pasó meses siguiendo esta pista, pero nunca pudo confirmar la existencia de un cómplice. El misterio permanece sin resolver. Otra pregunta que persiste: ¿cuántas víctimas no identificadas podría haber? Víctor proporcionó información sobre 19 asesinatos, pero ¿era ese realmente el número total? Algunos analistas que estudiaron sus diarios notaron inconsistencias en las fechas, períodos de tiempo que no estaban contabilizados. Víctor se había mudado a Barcelona en 2011, pero su primer crimen confirmado fue en 2014. ¿Qué hizo durante esos 3 años? ¿Realmente pasó todo ese tiempo simplemente planeando? ¿O hubo víctimas anteriores que nunca fueron descubiertas? Estas preguntas han alimentado especulación y teorías conspiracionales, pero sin evidencia concreta, permanecen como misterios. Las Ramblas nunca volvió a ser exactamente como antes. El caso Víctor Molnar cambió fundamentalmente cómo los barceloneses y los turistas percibían este icónico paseo. Donde antes había una atmósfera de celebración despreocupada, ahora había una corriente subyacente de cautela. Los padres advertían a sus hijos sobre hablar con extraños. Los mochileros compartían consejos de seguridad en foros online. Los hoteles comenzaron a proporcionar información de seguridad a todos los huéspedes. La ciudad implementó medidas adicionales: más cámaras de seguridad, mayor presencia policial,
programas de concientización sobre seguridad personal. Barcelona estaba determinada a que algo así nunca volviera a suceder. El edificio en Carrer d'Avinyó, donde Víctor había mantenido su primer sótano-prisión, fue demolido un año después del juicio. Los residentes del edificio habían vivido literal arriba de una cámara de tortura sin saberlo, y el trauma psicológico fue significativo. La propiedad permanece vacía hasta el día de hoy. Nadie ha querido construir nada en ese terreno manchado por tanta oscuridad. La masía en Collserola fue confiscada por el Estado y está siendo utilizada como instalación de entrenamiento para unidades policiales especializadas en rescate de víctimas de secuestro. El sótano subterráneo fue completamente sellado con hormigón, enterrando físicamente las cámaras donde tanta maldad había ocurrido. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha impactado tanto como a mí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque seguiré desentrañando los casos más oscuros de España. Los sobrevivientes del caso, principalmente Amélie Dumont y Marco Bellini, el hombre que escapó, han hablado públicamente sobre sus experiencias en años recientes. Marco escribió un libro titulado 5 minutos con el diablo, donde narra su encuentro con Víctor y cómo un instinto visceral le salvó la vida. El libro se convirtió en un bestseller internacional y ayudó a financiar organizaciones de apoyo a víctimas de crímenes violentos. Marco también estableció una fundación en honor a las 19 víctimas de Víctor, proporcionando becas educativas a jóvenes en situaciones vulnerables. Amélie, por su parte, tardó más en poder hablar públicamente sobre su experiencia. Durante los primeros años después de su rescate, sufría de trastorno de estrés postraumático severo, pesadillas recurrentes, ataques de pánico, dificultad para confiar en las personas. Pero gradualmente, con el apoyo de terapeutas especializados, familia y amigos, comenzó a recuperarse. En 2024, 5 años después de su rescate, Amélie dio su primera entrevista televisiva. En ella describió no solo el horror de su cautiverio, sino también su viaje de recuperación. Víctor quería coleccionarme, convertirme en un objeto inerte en su santuario, explicó. Pero sobreviví, y al sobrevivir, al reconstruir mi vida, le quité ese poder. Soy una persona, no una pieza de museo, y nada de lo que me hizo puede cambiar eso. Las familias de las víctimas han respondido de diferentes maneras a la tragedia. Algunas se han vuelto activistas, trabajando para mejorar las leyes sobre personas desaparecidas y aumentar los recursos para búsqueda y rescate. Otras han optado por la privacidad, procesando su dolor lejos del ojo público. Varias familias formaron un grupo de apoyo mutuo, reuniéndose regularmente para compartir su experiencia y ayudarse mutuamente en el proceso de duelo. Este grupo ha sido instrumental en presionar al gobierno español para implementar mejores sistemas de seguimiento de turistas vulnerables y protocolos más efectivos para reportar e investigar desapariciones. El inspector Marc Soler finalmente se retiró en 2022 después de más de 30 años de servicio en los Mossos d'Esquadra. En su ceremonia de retiro fue condecorado con la Medalla al Mérito Policial por su trabajo en el caso Víctor Molnar y numerosos otros. En su discurso de despedida, Soler habló sobre las lecciones que había aprendido del caso. Durante mi carrera, he visto lo peor de la humanidad, dijo, pero también he visto lo mejor. He visto familias que nunca dejaron de buscar, comunidades que se unieron en solidaridad, colegas que trabajaron incansablemente por la justicia. Víctor Molnar pudo haber quitado 19 vidas, pero no pudo destruir la luz que esas personas trajeron al mundo. Sus familias, sus amigos, se asegurarán de que sean recordadas no como víctimas, sino como las personas completas y hermosas que fueron. Elena Martí continúa trabajando como psicóloga forense y consultora en casos de alto perfil en toda Europa. Ha desarrollado nuevos protocolos para identificar y capturar asesinos seriales, basándose en lo que aprendió del caso Molnar. Su trabajo ha sido instrumental en resolver varios otros casos difíciles. Elena también da conferencias regularmente en universidades y academias de policía, compartiendo su experiencia y conocimiento con la próxima generación de investigadores. El caso Víctor Molnar cambió fundamentalmente cómo entendemos ciertos tipos de criminales, explica. Antes asumíamos que los asesinos seriales operaban principalmente por gratificación sexual o sadismo. Víctor nos mostró que la motivación puede ser mucho más compleja.
Algunos individuos matan por control, por colección, por razones que desafían nuestra comprensión normal de la psicología criminal. Esto nos ha hecho mejores investigadores, más conscientes de las posibilidades que debemos considerar. Barcelona como ciudad también cambió. El Departamento de Turismo implementó nuevas iniciativas de seguridad, incluyendo una aplicación móvil donde los visitantes pueden registrar sus itinerarios diarios y recibir alertas de seguridad en tiempo real. Los hoteles y hostales ahora están obligados a reportar huéspedes que no regresan después de checkout sin previo aviso. Hay más patrullas policiales dedicadas específicamente a zonas turísticas, y los agentes reciben entrenamiento especial sobre señales de advertencia de actividad depredadora. Las Ramblas, aunque aún es uno de los lugares más visitados de España, tiene una atmósfera diferente. Sigue siendo vibrante y llena de vida, pero ahora hay una conciencia subyacente, un recordatorio de que la belleza y el peligro pueden coexistir en el mismo espacio. El caso también tuvo ramificaciones legales más amplias. El Parlamento catalán aprobó la Ley de Protección a Visitantes en 2021, que establece protocolos específicos para investigar desapariciones de turistas y requiere cooperación internacional mejorada en estos casos. La ley fue apodada informalmente la Ley de las 19, en honor a las víctimas de Víctor Molnar. También llevó a cambios en cómo se comparte información entre agencias de aplicación de la ley europeas, facilitando el seguimiento de patrones de crímenes que cruzan fronteras nacionales. Curiosamente, el caso Víctor Molnar también ha sido objeto de numerosos estudios académicos, en campos que van desde la criminología hasta la psicología hasta estudios urbanos. Investigadores han examinado cómo las características específicas de Barcelona, su diseño urbano, su cultura turística, su demografía, crearon condiciones que Víctor pudo explotar. Estos estudios han informado planificación urbana y estrategias de seguridad en ciudades turísticas de todo el mundo. El caso se ha convertido en un ejemplo de estudio en academias de policía, utilizado para entrenar a futuros investigadores sobre los desafíos únicos de crímenes en entornos urbanos densos con poblaciones transitorias. Víctor Molnar mismo permanece encarcelado en una instalación de máxima seguridad en las afueras de Madrid. Según los reportes de los oficiales de la prisión, es un prisionero modelo. Sigue las reglas, no causa problemas, pasa la mayoría de su tiempo leyendo y escribiendo. Aunque ha expresado interés en escribir unas memorias completas de sus crímenes, las autoridades han bloqueado todos los intentos de publicación, citando leyes que prohíben a criminales beneficiarse de sus delitos. Víctor ha solicitado múltiples veces permiso para comunicarse con investigadores y periodistas, ofreciendo proporcionar más información sobre sus crímenes. Estas solicitudes han sido consistentemente denegadas. Las autoridades temen que Víctor simplemente busque continuar manipulando y controlando narrativas, incluso desde la prisión. En 2023, surgió una controversia cuando una serie documental extranjera sobre el caso fue producida sin la cooperación o consentimiento de las familias de las víctimas. Muchas familias sintieron que la serie sensacionalizaba los crímenes y glamorizaba a Víctor. Protestaron públicamente y lograron que la serie fuera retirada de algunas plataformas de streaming. Este incidente destacó las tensiones continuas sobre cómo se cuentan estas historias y quién tiene el derecho de contarlas. Las familias argumentaron que Víctor ya les había quitado demasiado. No iban a permitir que el entretenimiento mediático les quitara también el control sobre cómo sus seres queridos eran recordados. La pregunta de si había un cómplice sigue siendo uno de los misterios más persistentes del caso. A pesar de años de investigación adicional, no se ha identificado a ningún cómplice. Algunas teorías sugieren que las evidencias interpretadas como señales de una segunda persona podrían tener explicaciones alternativas. Contaminación de la escena del crimen, víctimas que escaparon y nunca fueron reportadas, o incluso errores en el análisis forense. Otras teorías más conspirativas sugieren un encubrimiento, que quizás el cómplice era alguien en posición de poder o influencia que logró borrar sus huellas. Soler, en entrevistas posteriores a su retiro, admitió que esta pregunta le quita el sueño. «Revisamos la evidencia cientos de veces», explicó. «Nunca pudimos encontrar pruebas conclusivas de un cómplice, pero tampoco pudimos explicar completamente todas las anomalías. Es posible que nunca sepamos la verdad completa».
Antes de llegar al final de esta historia, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más oscuros de la historia criminal española. Dale me gusta y comparte si crees que estos casos no deben ser olvidados. Hoy, en 2026, 7 años después de la captura de Víctor Molnar, Barcelona continúa procesando el trauma colectivo de estos eventos. Las Ramblas sigue siendo un símbolo de la ciudad, pero es un símbolo que ahora lleva capas de significado adicionales. Para algunos, representa la resiliencia de Barcelona, la capacidad de la ciudad de enfrentar oscuridad y emerger más fuerte. Para otros, es un recordatorio permanente de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, que debemos permanecer vigilantes incluso en medio de la belleza y la celebración. Los memoriales a las 19 víctimas permanecen en varios lugares de Barcelona. El más prominente es una escultura en el extremo norte de las Ramblas, cerca de Plaza Cataluña. La escultura, titulada Recuerdo y Resiliencia, consiste en 19 columnas de luz que se encienden cada noche. Cada columna representa una vida perdida, pero la luz simboliza que esas vidas continúan iluminando la oscuridad. En la base de la escultura hay placas con los nombres de todas las víctimas y una inscripción que lee: Vinieron a Barcelona buscando belleza y aventura. Los recordamos no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Cada año, en el aniversario del rescate de Amélie Dumont, las familias de las víctimas, sobrevivientes, investigadores y miembros de la comunidad se reúnen en este memorial para una vigilia. Es un momento de reflexión, de recuerdo, pero también de celebración de la vida. Comparten historias sobre las víctimas, no como víctimas, sino como las personas que fueron: hijas, hijos, hermanas, hermanos, amigos, soñadores, aventureros. Es importante, dicen las familias, que el mundo recuerde a Sarah Mitchell no solo como la primera víctima de Víctor Molnar, sino como la joven brillante que amaba los idiomas y soñaba con ser diplomática. Que recuerden a Lucas Hoffman no solo como una estadística en un caso de asesinato serial, sino como el fotógrafo talentoso que veía belleza en lugares que otros pasaban por alto. La historia de Víctor Molnar y sus crímenes en las Ramblas es, en su núcleo, una historia sobre la dualidad de la existencia humana. Barcelona es una ciudad de increíble belleza, cultura e historia. Las Ramblas es uno de los paseos más celebrados del mundo. Pero en ese mismo lugar, bajo esa misma belleza, operaba uno de los depredadores más calculadores que España ha conocido. Esta yuxtaposición nos recuerda que el bien y el mal no existen en lugares separados. Coexisten, entrelazados de maneras complejas que no siempre podemos predecir o prevenir completamente. Pero si hay una lección que emerge de esta tragedia, es la importancia de la comunidad, la vigilancia y la empatía. Fue la persistencia de familias que se negaron a aceptar que sus seres queridos simplemente habían desaparecido lo que mantuvo estos casos vivos. Fue el trabajo incansable de investigadores como Soler y Elena Martí lo que finalmente desentrañó la red de engaños de Víctor. Fue el instinto de supervivencia de Marco Bellini y la fortaleza de Amélie Dumont lo que proporcionó las pistas cruciales. Y es la resiliencia continua de la comunidad barcelonesa lo que asegura que las víctimas sean recordadas y que medidas preventivas estén en su lugar. El caso también nos enseña sobre la importancia de ver a los turistas no solo como fuentes de ingresos económicos, sino como personas vulnerables que necesitan protección. Las ciudades que dependen del turismo tienen una responsabilidad especial hacia los visitantes que confían en su seguridad. Barcelona tomó esta lección muy en serio, implementando algunas de las medidas de protección a turistas más completas de cualquier ciudad europea. Otras ciudades han seguido su ejemplo, reconociendo que la seguridad de los visitantes no es solo una obligación moral, sino también esencial para la sostenibilidad del turismo a largo plazo. A nivel personal, el caso nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos. Marco Bellini sobrevivió porque cuando algo en su interior le dijo que estaba en peligro, escuchó esa voz y actuó sobre ella. En una época donde somos constantemente advertidos contra ser paranoicos o prejuiciosos, el caso Víctor Molnar nos recuerda que hay una diferencia entre paranoia infundada y precaución razonable. Está bien cuestionar situaciones que se sienten incorrectas. Está bien decir no a extraños, incluso cuando parecen amigables.
Está bien priorizar la seguridad personal sobre la cortesía social. Para los profesionales de la salud mental y aplicación de la ley, el caso ofrece lecciones valiosas sobre perfilación criminal e identificación de amenazas. Víctor Molnar no encajaba en los perfiles tradicionales de asesinos seriales. No era visiblemente antisocial o violento. No tenía antecedentes criminales. Funcionaba normalmente en la sociedad, manteniendo un apartamento, interactuando con vecinos sin levantar sospechas. Esto subraya la importancia de ir más allá de los estereotipos y reconocer que los depredadores pueden presentarse de formas que desafían nuestras expectativas. El legado del caso Víctor Molnar continúa evolucionando. Cada año trae nuevas perspectivas, nuevos análisis, nuevas formas de entender lo que sucedió y por qué. Investigadores continúan estudiando el caso, buscando patrones y lecciones que puedan ayudar a prevenir tragedias similares en el futuro. Las familias continúan honrando la memoria de sus seres queridos, convirtiendo su dolor en acción constructiva. Barcelona continúa siendo una ciudad vibrante y acogedora, pero ahora con una conciencia más profunda de sus responsabilidades hacia aquellos que caminan por sus calles. Las sombras en las Ramblas se han disipado con la captura y condena de Víctor Molnar. Pero el recuerdo de lo que ocurrió allí permanece, no como una mancha permanente, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que debemos cuidarnos unos a otros, que debemos permanecer vigilantes, que la belleza y el peligro pueden coexistir, y que nuestra humanidad compartida nos obliga a proteger a los más vulnerables entre nosotros. Las 19 vidas perdidas no pueden ser recuperadas, pero pueden ser honradas. Y quizás la mejor manera de honrarlas es asegurando que sus muertes no fueron en vano, que condujeron a cambios que protegerán a futuros visitantes de Barcelona y de ciudades similares en todo el mundo. Esta es la historia de Sombras en las Ramblas. Una historia de horror, sí, pero también de resiliencia, justicia y la determinación inquebrantable del espíritu humano de encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más oscuros en la historia de Barcelona. Si conoces a alguien que planea visitar esta hermosa ciudad, comparte con ellos no solo las maravillas que ofrece, sino también la importancia de permanecer alerta, de confiar en sus instintos, de cuidarse mutuamente. Porque en última instancia, esa es la lección que las víctimas de Víctor Molnar nos dejaron. La comunidad, la vigilancia y el cuidado mutuo son nuestras mejores defensas contra aquellos que operan en las sombras.